siempre sabía que el que estaba detrás del telefónico de los eventos. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de lo que publicó Revista Semana este fin de semana, hablando del bororó que armaron, del guarembembere que armaron, de la sanguaza que armaron y el sancocho en donde terminó metido el señor Gustavo Petro revolviendo todo eso, mijo, porque otra vez tuvo que salir en su propia defensa, producto de lo que su hijo ha venido haciendo, que hay que decirlo, es ilegal, es ilícito y además de todo corrupto. Y cuando hablamos de su hijo, pues hablamos del señor Nicolás Petro, Nicolás Pingüín, que ya está haciendo su viacrucis directamente a la picota. Y entonces, para ponerlos en contexto, porque es que lo que ha pasado en Colombia solamente pasa en este país, ¿no? Noticias que podrían darse en el transcurso de un año, se dan en el transcurso de una semana y muchas veces hasta de un día, ¿no? Y es que esta olla empezó a hervir cuando la minga que estaba marchando el 27 de septiembre apoyando al gobierno de Gustavo Petro en sus reformas, tomó la decisión de ir a hacer un plantón en Revista Semana e ir a decir: miren, ustedes están haciendo un periodismo bastante maluquito, ustedes están haciendo un periodismo bastante sesgado y ustedes con su periodismo lo que están haciendo es señalándonos a nosotros, ¿no? A la minga. Y entonces vamos a leerles unas cosas aquí y nos vamos. Y después de que la minga se metió allá, pues hizo lo que tenía que hacer, quebró unos vidrios y todo, porque hay que decir que quebraron unos vidrios y también hay que decir que aquí en Colombia la gente divinamente, caray, la gente de bien le da más importancia a unos vidrios que a las propias vidas de los manifestantes que han salido durante todos los gobiernos de derecha. Después de que ocurrió esto, pues entonces estallaron las redes sociales y estallaron los medios de comunicación, dando a entender que Gustavo Petro había dado la orden y que Gustavo Petro era el responsable de que aquí se estuvieran censurando los medios de comunicación. Mejor dicho, hasta ahí Colombia estaba en una dictadura castrochavista en donde el presidente daba la orden de censurar medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación de los banqueros, que siempre han hecho lo que se les ha venido en gana, que siempre han dicho lo que se les ha venido en gana y que siguen la agenda política del banquero, mejor dicho, todo muy controladito y todo muy sabroso, ¿no? Se han levantado todos los días a decir que están en una dictadura. Qué incoherencia tan berraca, ¿no? Que en una dictadura pueden decir que están en dictadura, pueden calumniar al presidente y además de todo pueden decir que el presidente da la orden para violentar medios de comunicación, ¿no? Qué dictadura tan suave, ¿no? Que es un paraíso esta dictadura. Después de esto y de haber armado es que ya no sé ni cómo decirlo, salieron con la noticia bomba de la semana, ¿no? Las declaraciones del hijo del señor Gustavo Petro, don Nicolás Petro, en un video grabado por la fiscalía, que la misma fiscalía del señor Barbosa le envió a la señora directora de Revista Semana, doña Vicky Dávila, o sea, doña Victoria Eugenia Dávila de Génico, caray, la gente de Génico, gente de bien, desplazadores, mijo, hay que decirlo también, presuntamente. Y entonces en ese video Nicolás Petro afirma que sí entró billete de los clanes de la costa, como el clan Daes y el clan Torres, a la campaña de Gustavo Petro, y que además de todo, el señor Gustavo Petro sí sabía de la entrada de esos billetes y que se reunió con esa gente antes de ser electo presidente y después de ser electo también. O sea, con algunos se reunió en Florencia, Italia, y con otros se reunió aquí en Colombia, según el señor Nicolás Petro. Además de todo, dijo que su papá tenía claro que él se estaba reuniendo con esta gente y que él no se iba a hundir solo. Estas declaraciones salieron en Revista Semana en un video que vaya a saber quién grabó, pero que estaba en manos de la fiscalía y que pretendían
usar como prueba para mandar a Nicolás Petro a la cárcel, pero también para exigir la renuncia del presidente. Lo que pasa es que este material probatorio no sirve para imputarle cargos absolutamente a nadie, ni incluso al señor presidente de la República, que es el señor Gustavo Petro, que nuevamente salió a decir que él no tiene nada que ver, que dónde están las pruebas de lo que dice Nicolás y que por qué Vicky Dávila tiene acceso a videos que son de la Fiscalía General de la Nación, que por qué el fiscal Barbosa, el que se la vive y se la goza, le entrega este material a Vicky Dávila. Pero ahí no terminan las confesiones del pobre Nicolás, que se está viendo, mejor dicho, apretado por la Fiscalía. Pobre Nicolás, que ha sido presionado por el señor Barbosa. Don Nicolás Petro dijo que la señora Verónica Alcocher, la esposa de Petro, doña Veroniquita, caray, gente de bien también hay que decirlo, caracha, doña Verónica estaba enterada de estos movimientos y que esto también salpicaba al señor Ahmed Escaf, el señor jugo decoroso Ahmed Escaf, que es representante a la Cámara en el Atlántico y que fue cabeza, además de todo, de lista en las votaciones. Y también ahí me metieron en ese sancocho a don Miguel Ángel del Río, abogado famoso y conocido y abogado amigo de esta casa. Y por eso fue que ahí saltaron los tres, tanto doña Verónica Alcocher como don Ahmed Escaf y como don Miguel Ángel del Río, porque Vicky Dávila puso en otra noticia: ay, estos son los hombres de Verónica, los que han permitido toda esa corrupción del pacto histórico. Y entonces Ahmed Escaf dijo: un momento, señora Vicky Dávila, todo lo que está diciendo don Nicolás Petro es para salvarse el jopo él, porque él está buscando cómo le reduzcan esa condena, cómo le reduzcan esa pena y cómo salir ileso de una situación en la que se metió él solito, carambombín, solito. Entonces vamos a poner todo en contexto de nuevo. Revista Semana estaba gritando que aquí no hay libertad de expresión, pero un día después publica un video que es propiedad de la Fiscalía para desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro y además de todo sin pruebas de lo que está diciendo el hijo de Gustavo Petro. El hijo de Gustavo Petro saca un comunicado diciendo que todo lo que dijo fue bajo presión y que el fiscal Barbosa prácticamente lo obligó a declarar en contra de su papá. El señor Gustavo Petro sale a decir que él no tiene nada que ver en lo que ha hecho su hijo y que su hijo tiene que responder por esto. La gente del clan Daes y el clan Torres siguen trabajando con este gobierno, o sea, han trabajado en otros gobiernos y están trabajando también con este gobierno que se supone es el gobierno del cambio. ¿Por qué Euclides Torres sigue contratando con el gobierno cuando el gobierno nacional sabe muy bien que estos clanes se mueven de forma ilegal? Y lo otro es que el señor Ahmed Escaf empezó un rifirrafe terrible con Vicky Dávila después de que el mismo Ahmed Escaf fue a donde doña Vicky Dávila a decir que yo era un influencer pagado y que todos los influencers éramos pagados y que nos daban viajes y que nos daban plata para ir al mar, cosa que nunca pudo probar y por la que va a ser llamado también ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí entiende el señor Ahmed Escaf que uno no puede ir donde una mercenaria del periodismo a decir cualquier cosa, porque esa mercenaria se debe a poderes más grandes que el que usted tiene y es capaz de dañarle el nombre al que sea. Lo otro es que salió doña Verónica Alcocer a decir que ella no tiene nada que ver en el ventilador que está destapando el señor Nicolás. Lo verdaderamente claro aquí es que don Nicolás se va para la guandoca, que aquí no hay ningún afán de restringir los medios de comunicación y que doña Vicky Dávila sigue haciendo el juego hermoso y perfecto para seguir desestabilizando el gobierno. El señor Gustavo Petro tiene que salir a decir que él no tiene nada que ver con los clanes de la costa y que él no estaba enterado de lo que estaba haciendo su hijo, y además de todo tienen que probar, porque tienen que probar que no entró dinero ilegal, o sea, dinero de los clanes a la campaña del señor Gustavo Petro. Toca decirlo. Y mientras este tema, este novelón, este drama, esta historia, esta tragicomedia, hay que decirlo también, abarca todos los titulares en todos los medios de comunicación,
no se está hablando de las declaraciones que dio Mancuso, porque es que el señor Mancuso hace rato está abriendo el guarguero, hace rato está abriendo el gaznate y hace rato está abriendo la jeta y está diciendo que efectivamente con la complicidad del poder hegemónico en Colombia, con la complicidad de expresidentes de Colombia y con la complicidad de políticos de la derecha colombiana, el paramilitarismo se hizo al poder en Colombia y ha dejado miles de víctimas que apenas están reconociendo en la Justicia Especial para la Paz, o sea, en la JEP. La misma JEP que desde la oposición en Colombia han llamado pues un alivio para los guerrilleros. A ver, ¿por qué hay que hablar de esto? Porque precisamente hoy se cumplen 7 años desde que ganó el no para el plebiscito por la paz. O sea, votaron que no para que no hubiese paz en Colombia, precisamente para que esto no estuviera ocurriendo. Ver a personas como Mancuso confesar todos los crímenes que han cometido, amparados por el poder hegemónico y, para hablarlo claramente, y presuntamente por el uribismo en Colombia. El señor está hablando de hornos crematorios que están en Juanfrío, Villa del Rosario, en Colombia. Hornos crematorios en donde murieron por lo menos más de 500 personas entre 1999 y 2004. A ver, les vamos a explicar por qué estos años son tan importantes en la historia de Colombia. Porque en 1999 es que Álvaro Uribe Vélez empieza su campaña para llegar a la presidencia de Colombia en el 2002. Y del 2002 al 2004 es que empieza la seguridad democrática en el país, en donde todos los medios de comunicación decían que Álvaro Uribe Vélez estaba derrotando a las guerrillas colombianas y estaban mostrando cifras que al final terminaron siendo cifras infladas, convertidas en lo que hoy conocemos como falsos positivos. Mancuso llevó las pruebas y ya se descubrió que sí habían hornos crematorios y que en este país el paramilitarismo, avalado por el poder hegemónico, metía personas en esos hornos. ¿Por qué los medios de comunicación no están hablando de esto? ¿Por qué los grandes emporios mediáticos no están hablando de esto? Es sencillo, porque esos mismos medios de comunicación fueron los que normalizaron la narrativa paramilitar en Colombia, que terminaban poniendo al señor Mancuso como un héroe de la patria, al señor Castaño como un héroe de la patria y al señor Álvaro Uribe Vélez como el presidente eterno y el presidente que necesitaba este país. ¿Por qué Álvaro Uribe Vélez le corre a la JEP? Porque en algún momento a este señor le va a tocar ir a declarar allá qué fue lo que pasó durante sus 2 periodos presidenciales y por qué el ejército, en contubernio con el paramilitarismo en Colombia, cometieron esa cantidad de atrocidades, mientras aquí el gobierno miraba para otro lado, inflaba cifras y le decían al país que por fin estaba llegando la paz. Paz a la que se negaron en el año 2016. Y hay que decir aquí que el señor Pacho Santos es uno de los más férreos opositores del gobierno, ¿no? Es presidente de la República y además de todo una persona que ha ocupado puestos políticos y diplomáticos aquí en Colombia simplemente por su apellido. A este señor también lo salpican las declaraciones de Mancuso, ¿no? Que termina diciendo que presuntamente don Pachito Santos financió el bloque Capital, que es el que al final determina la muerte del señor Jaime Garzón. Entonces vamos a recapitular todo, porque es que no estamos hablando de cualquier cosa aquí, ¿no? Estamos hablando que los medios de comunicación están ocultando los crímenes cometidos por el paramilitarismo, avalados por un gobierno que hoy quiere volver al poder desde las elecciones regionales y quiere poner presidente en el 2026. El mismo gobierno que gobernó del 2002 al 2010, del 2010 al 2018 y del 2018 al 2022, en donde un señor puso los presidentes que se le dio la gana e hizo lo que se le vino en gana en este país, y ese señor tiene un nombre y es Álvaro Uribe Vélez. Así digan aquí que todo el tiempo se habla de Uribe y que Uribe tiene que ver en todo, pues sí, porque en este siglo el señor ha determinado la historia de la violencia en Colombia, les guste o no. Y para terminar este notiparaco, y como si todo estuviera conectado entre sí, el señor Daniel Quintero, faltando 3 meses para acabar con su alcaldía,
Colombia, decidió renunciar a la misma en la ciudad de Medellín. ¿Y cuáles son las razones que tiene el señor? Pues que el uribismo va a volver al poder allá en Medellín. A ver, ¿qué es lo que sostiene Daniel Quintero? Que si él no renuncia y no le ayuda a hacer campaña al señor Upegui, pues va a ganar el señor Fico Gutiérrez. Fico Gutiérrez hoy en día es el peón número 1 de Álvaro Uribe Vélez. Fico Gutiérrez va a traer la seguridad democrática a Medellín. Fico Gutiérrez va a volver con las andanzas del uribismo en Medellín y Fico Gutiérrez va a ser el alfil que va a llevar al uribismo a la presidencia nuevamente en Colombia. Así que prepárense en lo que queda de este mes, porque este mes es donde se eligen los alcaldes y los gobernadores en Colombia del ataque más visceral y más directo del uribismo para seguir debilitando a este gobierno, utilizando periodistas, medios de comunicación y al poder hegemónico en pleno para que la gente regrese nuevamente a la derecha y este país se acomode nuevamente en las ideas neoliberales de estos berracos que lo único que buscan es el privilegio para los hacendados, megaterratenientes y banqueros. Mejor dicho, Colombia se debate en lo mismo. Un gobierno progresista que busca justicia social, gobierno que también ha sido permeado por la corrupción, porque toca decirlo aquí, contra el aparato de poder de Colombia que quiere volver al poder para poner todo en su lugar. Ellos en el privilegio y la gente muriéndose de hambre. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Abajo en el primer link queda un botón para que le den las gracias a este trabajo que está. Notiparaco es el noticiero del pueblo y para el pueblo.